El fandom de Dexter ha sido quemado antes. El infame final del leñador en 2013 aún resuena, considerado por muchos críticos como uno de los peores finales de la historia. Aunque New Blood reavivó brevemente el interés en 2021, dejó a las audiencias divididas. Algunos elogiaron el arco de Harrison, otros criticaron el ritmo y un desenlace poco convincente. Por ello, cuando Paramount Plus anunció Resurrection, el ambiente era, en el mejor de los casos, de optimismo cauteloso. Nadie deseaba otra temporada que prometiera respuestas y entregara solo decepción. Los espectadores no la juzgaban frente a otras series, la evaluaban contra una década de frustración, pero de algún modo lo consiguieron. Nos brindaron lo que yo consideraría la mejor temporada de la serie. Prepárense para descubrir por qué la resurrección de la serie no solo superó las expectativas, sino que redefinió lo que creíamos posible. Una de las mentiras más audaces que Dexter intentó fue la creación de una sociedad secreta de asesinos en serie financiada por una riqueza obscena. Sobre el papel, sonaba a parodia, un cruce entre Eyes Wide Shut y El Juego del Calamar. Un grupo de millonarios y multimillonarios reunidos en lujosas propiedades para ritualizar asesinatos podría haberse desmoronado bajo su propio absurdo. En cambio, se convirtió en la columna vertebral del éxito de Resurrection. La serie no lo trató como un espectáculo por el espectáculo mismo. A diferencia de lo que se esperaría, lo trató como una organización en toda regla. La membresía implicaba cuotas, reglas y castigos. Leon Prouder la dirigía como un CEO que medía la lealtad no solo por el beneficio, sino por la sangre derramada. Eso le dio estructura al club, y la estructura le dio impulso a la historia. La infiltración de Dexter bajo el alias Red convirtió cada episodio en una prueba de supervivencia. Podría ascender en los rangos sin ser descubierto. Los guionistas utilizaron este marco para recuperar un ritmo que la serie había perdido en sus últimos años. La tensión de las temporadas doradas crecía de forma natural. Dexter equilibraba los casos de la policía de Miami durante el día, cazaba depredadores por la noche y arriesgaba constantemente su exposición. Al insertarlo en la sociedad, Resurrection restauró esa misma fricción constante. Cada gala, cada invitación codificada y cada demostración era una escalera que Dexter debía subir, sabiendo que un movimiento en falso lo precipitaría directamente al abismo. La secuencia de la gala y la bóveda en el final demostró que la apuesta dio sus frutos. Dexter desmanteló el imperio de Prouder mientras Harrison y Charlie se enfrentaban por su cuenta, y el destino de Batista pendía de un hilo. Fue una trama en capas, emocionante, y todo arraigado en el marco de la sociedad. Esta fue la máquina que impulsó la temporada, y esa máquina acorraló su conciencia. Desde el principio, el código de Harry era lo que separaba a Dexter de los monstruos que cazaba. Solo mataba asesinos, nunca dañaba inocentes, nunca era atrapado. Pero a medida que la serie se arrastraba por las temporadas 6 a 8, esa línea se difuminó. Dexter mataba por rabia, conveniencia o pánico, y el código se convirtió más en un mero accesorio de fondo que en una fuerza real. Resurrection abordó ese problema de frente. El regreso de Ángel Batista forzó a Dexter a su prueba más devastadora hasta el momento. Batista era familia, uno de los últimos hombres buenos vinculados a la policía de Miami. Respetaba a Dexter, confiaba en él. Eso lo convirtió en el objetivo perfecto para la prueba de lealtad de Prouder. Prouder exigió pruebas de que Red pertenecía a la sociedad. Matar a Batista. La tensión se extendió a lo largo de varios episodios, permitiendo que la intriga se desarrollara de forma natural. Batista investigaba los cabos sueltos del carnicero de Bay Harbor, acercándose lentamente a la verdad. Dexter sabía que matarlo resolvería todo. Eliminaría al último hombre capaz de conectar los puntos, le otorgaría un trono dentro del imperio de Prouder y aseguraría el futuro de Harrison. Pero Dexter se negó.
Su conciencia, agudizada por años de desvíos, regresó con una claridad brutal. Batista era inocente. El código no se dobló y al mantenerse firme, Dexter los condenó a ambos. Prouder ejecutó a Batista frente a ellos, forzando a Dexter a presenciar el costo de elegir el principio sobre el poder. Fue devastador, pero funcionó. Por primera vez en años, Dexter no actuaba por impulso o ego. Estaba completamente atado por las reglas. Incluso cuando esas reglas le quitaron todo, el código volvió a vivir. Y esa decisión repercutió directamente en una relación que la serie debía reconstruir: su vínculo con Harrison. Cuando New Blood introdujo a Harrison, los fans esperaban una nueva perspectiva. El hijo de un asesino en serie, lidiando con el legado de su padre. Lo que obtuvimos en cambio se sintió a medias. Sus motivaciones eran inestables, su diálogo plano y su gran momento resultó forzado. Al final, cuando Dexter murió y Harrison se alejó en la noche, la audiencia no estaba dividida sobre si Harrison estaba listo. Estuvieron de acuerdo en que no lo estaba. Resurrection corrigió el error, dándole a Harrison algo que New Blood nunca hizo: agencia. Desde los primeros episodios, Harrison actuó con intención. Estaba forjando su propio camino, a menudo en desacuerdo con las reglas de su padre. Su acto más impactante, el asesinato vigilante de un violador, mostró exactamente eso. Fue impulsivo, emocional y lejos de la precisión metódica del ritual de Dexter. Pero no fue relleno, fue un punto de inflexión. Los guionistas se apoyaron en la tensión entre padre e hijo. Harrison cuestionaba el código, lo dudaba y a menudo lo rechazaba por completo. Quería saber por qué debía seguir reglas diseñadas para la oscuridad de otra persona. Dexter intentó guiarlo, pero cada lección se convertía en un debate. Esto obligó a Dexter a reconocer que no podía simplemente transmitir el código de Harry como una reliquia familiar. Harrison tenía que elegir si adoptarlo o no. Eso le dio una profundidad real a su dinámica. Sus discusiones eran batallas filosóficas sobre moralidad, identidad y supervivencia. Y cuando Harrison finalmente cruzó esa línea en un acto de justicia vigilante, el espejo fue claro. Era como Dexter, pero no igual. La violencia de Harrison era cruda y sin refinar. Estaba impulsada por la ira, no por el ritual. Esa distinción importaba porque habría una nueva vía temática. ¿Qué sucede cuando la oscuridad heredada no viene con la disciplina heredada? Al final de la temporada, Harrison era el motor emocional. Dexter volvió a ser más que un depredador. Era un padre desesperado por no ver a su hijo repetir sus propios errores. Y ese peso hizo que cada amenaza externa fuera más peligrosa, porque lo que estaba en juego era más que la supervivencia de Dexter, era el futuro de Harrison. Y ese futuro fue puesto a prueba de la manera más brutal por los villanos que los rodeaban a ambos. Dexter siempre ha vivido y muerto por sus antagonistas. El asesino del camión de hielo reflejaba el yo secreto de Dexter. Trinity lo obligó a confrontar la vida familiar. Cuando la serie flaqueó en temporadas posteriores, a menudo fue porque los villanos carecían de mordida. El dúo del día del juicio final de la temporada 6 fue vacío. El cirujano cerebral de la temporada 8 se desinfló después de un comienzo prometedor. Resurrection evitó esa trampa dándonos no un solo gran villano, sino una galería de asesinos, cada uno diseñado para presionar un nervio diferente. Leon Prouder, interpretado con fría astucia por Peter Dinklage, fue el centro. Era un depredador con traje a medida, dirigía la sociedad de asesinos como un imperio empresarial y mataba por derecho propio, lo que lo convertía tanto en titiritero como en amenaza directa. Enfrentarse a Prouder significaba que Dexter estaba infiltrándose en todo un sistema.
Luego vino Gemini. David Dastmalchian ofreció una de las mejores sorpresas de la temporada. Gemini no era un hombre, sino un par de gemelos idénticos que compartían una identidad. Esto le dio a la temporada su giro distintivo y recordó a los fans lo inteligente que aún puede ser el engaño en esta franquicia. La revelación de Gemini electrificó el tramo de mitad de temporada y evitó que el arco de la sociedad de asesinos se volviera predecible. Mia, Lady Venganza, interpretada por Krysten Ritter, fue otra destacada. Al principio, parecía una vigilante que Dexter incluso podría admirar, alguien que atacaba a los depredadores, pero su eventual confesión de que mataba por placer la redefinió como el reflejo distorsionado de Dexter. Le mostró a Harrison y a la audiencia exactamente cómo era matar sin reglas. Finalmente, Charlie, el comodín de Uma Thurman, trajo el caos a la mezcla. Su arma era la influencia. Operaba en la zona gris entre aliada y enemiga, chantajeando y maniobrando de maneras que la hicieron impredecible hasta el final. Al apilar a estos villanos, los guionistas evitaron la trampa de un antagonista plano y monótono. Cada enemigo tenía un papel y juntos crearon una tensión constante. Por primera vez desde Trinity, la galería de villanos se sintió digna de la inteligencia y brutalidad de Dexter. Y nada de esa tensión habría funcionado si la narrativa misma no se hubiera ajustado finalmente. Pregúntenle a cualquier fan de antaño qué salió mal en los últimos años, y el ritmo surge casi de inmediato. La temporada 6 se arrastró con el arco del día del juicio final. La temporada 7 manejó demasiados hilos. La temporada 8 se tambaleó entre tramas a medias, y ese final del leñador, episodios enteros, a menudo se sentían como relleno. Los espectadores esperaban 2 o 3 semanas muertas por temporada. Resurrection destrozó esa expectativa. Clyde Phillips, de vuelta al mando, lo dejó claro. Corten la grasa. Cada episodio importaba. Cada subtrama se vinculaba con la infiltración de Dexter en la sociedad de asesinos, el peligroso crecimiento de Harrison o el lento cierre de la red del carnicero de Bay Harbor por parte de Batista. Incluso, los personajes secundarios no fueron desperdiciados. Los hilos de chantaje de Charlie, la fachada de vigilante de Lady Venganza y el retorcido acto de los gemelos Gemini, todo alimentaba directamente la lucha más grande de Dexter contra el imperio de Browder. El ritmo se sintió como el Dexter clásico, latidos procesales alimentando arcos serializados, cliffhangers y choques programados justo cuando la historia corría el riesgo de aplanarse. Los primeros episodios insinuaron la infiltración de Dexter en la sociedad, mostrándolo escenificar simulacros de asesinatos para ganar credibilidad. El cliffhanger llegó cuando Gemini se reveló no como un asesino, sino como dos, redefiniendo la amenaza por completo. A mitad de temporada, el asesinato vigilante del violador por parte de Harrison echó gasolina al fuego, obligando a Dexter a confrontar si su hijo estaba fuera de control o forjando un nuevo camino. Los fans debatieron la moralidad toda la semana, que es exactamente el tipo de discurso que la serie no había provocado desde Trinity. Episodios posteriores acercaron a Batista a la verdad. Su descubrimiento de inconsistencias en los archivos del carnicero de Bay Harbor creó una subtrama de investigación que era una bomba de tiempo. Cada semana, la tensión aumentaba. Batista estrechaba el cerco. Dexter intentaba ir un paso por delante y Browder exigía pruebas de lealtad. Para cuando a Dexter se le ordenó matar a Batista, la construcción se sintió merecida, no apresurada. Incluso la propia sociedad de asesinos dio impulso al ritmo. Los episodios de gala fueron puntos de inflexión. Una semana terminó con Dexter observando a Harrison interactuar con las personas equivocadas dentro de la órbita de Browder, haciendo que los espectadores se preguntaran si su hijo ya estaba comprometido. Otra nos dejó con Dexter casi expuesto durante una demostración de ritual de sangre, salvado solo por su rápida improvisación. Los showrunners sabían exactamente dónde cortar a negro, para que los fans pasaran los siguientes 7 días diseccionando cada fotograma,
Para el final, nadie se quejaba del tiempo perdido. En cambio, la gente quería más. El clímax de la gala y la bóveda, el colapso simultáneo del imperio de Prouder, Harrison, superando a Charlie, y el trágico destino de Batista, se sintieron como una culminación que se había construido pieza por pieza, semana tras semana, sin decaer en el medio. Después de años de un ritmo torpe, Resurrection finalmente se movió como en los primeros días, mientras prosperaba en una era moderna de las maratones televisivas donde los fans transmiten y teorizan al mismo tiempo. El resultado fue impulso. Impulso puro y nítido. Y cuando el impulso se maneja correctamente, los grandes momentos aterrizan con el doble de fuerza. Cada gran temporada de Dexter tiene un puñado de momentos que se graban en la memoria. La temporada 4 nos dio el asesinato de Trinity en la bañera. La temporada 2 tuvo el descubrimiento de las diapositivas de sangre. Incluso la temporada 1 se consolidó con Deborah atada a la mesa del asesino del camión de hielo. Cuando esos tipos de momentos faltaban, la serie se sentía vacía. Resurrection entendió esto y llenó su recorrido con momentos centrales diseñados para el debate, la revisión y la circulación en línea. La revelación del asesino Gemini fue la primera. A mitad de temporada, lo que parecía un único adversario se dividió en dos, gemelos idénticos, operando como uno. La desorientación recontextualizó episodios anteriores y se hizo eco del giro inteligente del apogeo de la serie. Los fans diseccionaron inmediatamente las pistas que se perdieron, el tipo de teorización que Dexter no había provocado en años. Luego vino el asesinato vigilante de Harrison. Fue desordenado, crudo y deliberadamente incómodo. Harrison estaba furioso e imprudente. Ese contraste obligó a los fans a preguntarse si era un héroe en ciernes, una imitación peligrosa o algo intermedio. El debate hizo eco de las primeras temporadas, donde el propio Dexter era menos una zona de confort y más una provocación moral. Pero los verdaderos anclajes llegaron tarde. El enfrentamiento con Batista fue brutal, no solo por la pérdida de un personaje querido, sino por lo que representaba. Dexter negándose a matar a Angel, incluso cuando todo pendía de un hilo, reinició su brújula moral de la manera más dolorosa posible. La escena dejó a los fans destrozados, pero también tranquilos de que el código había sido restaurado. Luego, el final lo selló. La secuencia de la gala y la bóveda, con Dexter exponiendo a Prouder, Harrison superando a Charlie y la sociedad de asesinos colapsando en llamas, se sintió como un crescendo merecido. Cada hilo convergió sin sentirse forzado. Los grandes momentos importaron porque convirtieron una buena narración en televisión de legado. Resurrection no solo proporcionó algunos, entregó un ritmo constante, demostrando que Dexter aún podía dominar la conversación cultural. Y sin embargo, los finales son complicados. El final tenía que preparar el futuro sin socavar lo que vino antes. Los finales de Dexter tienen un historial de tropiezos. La temporada 4 conmocionó al mundo, pero dejó a los fans devastados. La temporada 6 se apoyó en un cliffhanger barato. La temporada 8 destruyó infamemente la buena voluntad con el exilio del leñador. Incluso New Blood dividió a la audiencia con un final que se sintió apresurado. Resurrection finalmente encontró ese equilibrio. La historia de Prouder terminó limpiamente. Dexter desmanteló la sociedad de asesinos, recuperó su identidad y se redefinió en torno al código de Harry. Harrison sobrevivió la temporada, no como un reemplazo, sino como un personaje forjado por derecho propio. Eso le dio un cierre a la audiencia. Pero el cierre no fue suficiente. Los guionistas sabían que una serie serializada necesita un próximo capítulo. Ahí es donde entraron las migas de pan del Destripador de Nueva York, dispersas a lo largo de la temporada. Archivos ocultos en la bóveda de Prouder, ominosas marcas en las alcantarillas, sutiles pistas en las tarjetas de título.
Este misterio secundario se construyó silenciosamente en segundo plano. Nunca distrajo del arco de la sociedad, pero persistió lo suficiente como para que los fans observadores lo reconstruyeran. Para el final, cuando la tarjeta de presentación del Destripador cerró la última toma, la puerta a la temporada 2 ya estaba abierta. El equilibrio funcionó porque nada se sintió barato. Las pistas del Destripador no secuestraron el final, lo enriquecieron. El arco de Prouder tuvo una conclusión limpia, dándole a la temporada su propia identidad, mientras que la preparación del Destripador garantizó el impulso para lo que viene. Después de años de finales que socavaron todo, Resurrection nos dio uno que se sintió completo, pero vivo. La batalla fue ganada, pero la guerra no había terminado. Y mientras la historia mira hacia adelante, nunca olvidó mirar hacia atrás, porque las referencias estaban por todas partes. La nostalgia es una herramienta peligrosa. Si se abusa de ella, se siente como un servicio a los fans. Si se ignora, parece vergüenza. Resurrection enhebró la aguja, trayendo el pasado de maneras que profundizan la historia en lugar de distraer de ella. La referencia más obvia fue el propio Harry. El regreso de James Remare como la brújula moral de Dexter restableció el código como una presencia viva en la mente de Dexter, recordando a los fans que este seguía siendo el mismo hombre que una vez susurraba secretos que solo el fantasma de su padre podía escuchar. El ritual también regresó. Donde New Blood pasó por alto la precisión de Dexter, Resurrection lo reconstruyó paso a paso. Acecho, emboscada, envoltura de plástico, diapositivas de sangre. Estos eran los anclajes narrativos, prueba visual de que el pasajero oscuro de Dexter no había desaparecido. Cada vez que recolectaba una diapositiva de trofeo, la serie aseguraba a los fans que éste seguía siendo el personaje que recordaban. La campaña de marketing se sumó a esto, con frases promocionales y teasers que evocaban la nostalgia. Dentro de los episodios, se colaron guiños sutiles, líneas de diálogo que reflejaban la narración de la temporada 1, ecos visuales de antiguas salas de asesinato, e incluso un monólogo final que transformó el infame exilio del leñador en algo desafiante en lugar de vergonzoso. Estas referencias funcionaron porque respetaron la memoria de la audiencia. Fueron confirmaciones de que Resurrection no se avergonzaba de su ADN, estaba reclamando su identidad. Y enterrado dentro de esas referencias, había un cambio de enfoque, porque la más significativa no apuntaba a Dexter en absoluto, apuntaba hacia Harrison. Si Resurrection demostró algo, fue que Harrison finalmente importaba, no como un compañero, no como un torpe experimento de paso de antorcha, sino como un verdadero motor del futuro de la franquicia. Su arco trataba de mostrar qué sucede cuando el legado del código choca con una nueva generación. Desde el principio, Harrison se resistió al sistema de su padre. No quería ser gobernado por reglas inventadas para las compulsiones de otra persona. Su perspectiva era brutalmente simple. El código de Harry no era su código. Esa negativa creó la columna vertebral filosófica de la temporada. Sus discusiones eran debates sobre la moralidad misma. El asesinato vigilante de Harrison cristalizó este tema. Nunca fue meticuloso como Dexter. No acechaba, emboscaba ni preparaba salas de asesinato o rituales. Actuó en el calor de la ira, castigando a un violador en el momento. La diferencia importaba. Dexter veía el ritual como control, disciplina y supervivencia. Harrison veía la violencia como catarsis. Ese contraste reveló el peligro de la oscuridad sin forma. También llevó a la pregunta, ¿es el código una salvaguarda o una jaula? El final redobló esta ambigüedad. Harrison sobrevivió al colapso del imperio de Prouder, no porque eligiera el camino de su padre, sino porque forjó uno propio. No estaba atrapado en ser una copia de Dexter, pero tampoco estaba libre de esa sombra. La ambigüedad fue deliberada, y se aseguró de que los fans se fueran con una pregunta que solo las futuras temporadas podrían responder. ¿Heredaría Harrison la claridad moral
o descendería al caos. En muchos sentidos, Harrison se convirtió en el nuevo espejo de la serie, donde Dexter alguna vez fue el signo de interrogación de la moralidad. Harrison ahora ocupa ese papel. Si la historia de Dexter siempre fue sobre si el código lo convertía en un monstruo o un protector, la historia de Harrison podría ser sobre qué sucede sin él. Y esa incertidumbre es exactamente lo que mantiene viva esta franquicia, porque los fans no han terminado de mirar. Están esperando ver dónde aterriza Harrison.